Sí, Quedó pero. rara, porque siento que quedó rara, pero a mí me gustó mucho. ¿Ya la quieres ver? Ya, mi amigo. A ver, tú desta para. Sí, a ver, vamos a. No, la verdad es que vengo súper emocionado. No, Hola familia, ¿cómo están? Ya estamos de regreso con otro nuevo video y vean lo que tengo aquí, un Ecto 1 One. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente y muy atrevido, así es que no se pierdan este nuevo video de Custom México. Bueno familia, en esta ocasión me trajeron este Ecto 1 para hacer un proyecto especial. Vamos a hacer una restauración a la inversa, es decir, vamos a devolver esta Ecto 1 a su estado original. La Ecto 1 era una carroza fúnebre, no toda la gente lo sabe, así es que vamos a darle fuego. Pero antes yo les voy a dejar unas tomas épicas de esta Ecto 1. ¿Cómo la vieron? Está hermosa. Pero ahora sí vamos a darle, vamos a comenzar a desarmar esta belleza. Este proyecto me encantó porque mi amigo Dominic Santiago me invitó a hacerlo. Me pidió que hiciéramos de esta Ecto 1 una carroza fúnebre. Si ustedes vieron la película recordarán que la Ecto 1 era una carroza fúnebre. La idea está genial, porque después de transportar a los muertos va a atrapar fantasmas. Una muy buena idea que no toda la gente sabe. Y bueno, para comenzar vamos a quitar todos los tornillos. Esta es una de las ventajas de trabajar en modelos 1.18, que solo es desarmar. Lleva un poquito más de tiempo, pero no ocupamos taladro. Ya retiramos la parte del chasis, nos quedamos con la pura carrocería y de igual manera vamos a retirar todos los accesorios que están sujetos a la carrocería. La parte de las molduras están pegadas por completo a la carrocería, por lo que nos vamos a ayudar de un Dremel. Este Dremel que tengo aquí. Lo único que voy a hacer es volar un poquito las puntas. La ventaja de usar un Dremel es que podemos regular la velocidad para no pasarnos, y como son partes plásticas van a salir muy rápido. Posteriormente que volamos las cabecitas o remaches, vamos a meter un desarmador. Tiene que ser un desarmador muy delgadito y vamos a retirarlas. Deben tener mucho cuidado familia, porque estas partes son muy sensibles y se pueden romper, y no les quiero platicar el rollo que va a ser conseguirlas. Aquí ya la retiramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra parte. Únicamente es meter el desarmador y retirarla. De igual manera es el mismo procedimiento para todos los plásticos. En este caso vamos a quitar el parabrisas. Ahí está papá. Casi listo. Creo que tuve que quitar primero los limpiadores. Suele pasar, a todos nos falla, no me critiquen. Ya se me atoró, ya lo quitamos, no pasa absolutamente nada. Ahora sí vamos a continuar. Me voy a ayudar de esta plastilina epóxica que me trajeron unos amigos de Malasia. Chulada de plastilina, ya se vienen videos muy buenos con este epóxico, no se los pierdan, van a estar increíbles. Y si aún no se suscriben al canal es el momento, porque vamos a llegar a los 100,000 suscriptores y vamos a regalar un Super Treasure Hunt y también un set de Pop Culture. Se va a poner muy bueno familia, es el momento de suscribirse, suscríbanse al canal si aún no lo hacen, inviten a su amiga la gorda, a su amigo, a quien ustedes quieran, a su mamá, a su papá, a que se suscriban al canal. Ahora sí, vamos a ocupar un poquito de agua. El agua es únicamente para esparcir toda esta plastilina epóxica. Parece masa, está genial. Se distribuye muy fácilmente. Vamos a cubrir todos estos hoyitos
es donde estaba empotrada la parte de arriba, la parte donde estaban los instrumentos, y vamos a dejar esta Ecto 1 como en un inicio estaba. Esto realmente es muy fácil, únicamente es ir llenando los hoyitos con la plastilina epóxica. Ponemos un poquito de agua para estirarla y luego limpiamos. Ya que terminamos por completo de cubrir todos los hoyitos, vamos a dejar que seque nuestra plastilina, seca alrededor de 45 minutos y mientras tanto vamos a seguir preparando la carrocería. Yo me voy a ayudar de una lija, esta lija es únicamente para asentar. Notaron que no puse removedor, la pintura está muy bien, en escalas más grandes el removedor no es necesario, ya que la pintura está comprimida, únicamente vamos a asentarla y a quitar todas las impurezas. Eso sí, es muy importante que quitemos todas las impurezas. Ya secó nuestro epóxico y vamos a darle con todo a la lijada. Esto es una lija de agua, únicamente tenemos que darle primero con una lija gruesa y luego con una lija muy delgadita. La lija delgadita que yo ocupo es del 3000 y debe de quedar como pompi de princesa, suavecito, suavecito. Así decían los hojalateros de mi colonia, que tiene que quedar suavecito. Esto es cuestión de tiempo y de mucha paciencia. Yo les recomiendo, familia, que le pongan un poquito de agua para que resbale mejor la lija, y tenemos que hacer lo mismo para los costados y para todo el coche. Donde veamos que se siente pintura gruesa, tenemos que hacer que se adelgace y que se sienta muy suave. Creo que ya dije suavecito como 10,000 veces, pero sí es importante que quede suave al contacto. Aquí ya está listo nuestro chasis. Creo que se puede ver que está completamente limpio. Me ayudé de un poquito de alcohol isopropílico para limpiarlo. Ahora sí vamos a ponerle primer. Ya le puse la primera capa de primer. Como pueden notar, no está cubierto por completo, pero se ve muy bien. La primera capa se la vamos a poner y vamos a esperar alrededor de 25 minutos a media hora para ponerle la segunda capa. Aquí ya le estoy poniendo la segunda capa. Ya empieza a cubrir, pero no por completo. Recuerden, familia, que este procedimiento es por capas y es muy importante que lo ocupen para que sus coches queden muy bien. Esta Ecto 1 Hot Wheels va a quedar increíble. Ya le puse la tercera capa y vean el acabado. Se ve muy bien, se ve impresionante. Como diría Sage, se ve súper bonito. Ahora sí ya podemos ponerle la pintura negra. Recuerden que las carrozas fúnebres son negras. Está increíble, se ve muy padre. En lo que seca la pintura negra, familia, vamos a empapelar todas las partes plásticas. Este realmente es un proceso muy sencillo. La Ecto 1 que vamos a hacer, les dejo aquí una foto en pantalla. Casi tiene todo negro, solo conserva algunos biseles y estos biseles son los que vamos a cubrir. Todo lo que es rojo y blanco tiene que ser cubierto. Aquí ya lo tengo todo empapelado, se ve muy bien. Ahora sí vamos a pintarlo. Gracias a la magia de la edición, ya está aquí pintado. Sí me tardé un rato con esta Ecto, familia, me llevó algún tiempo. Yo pensé que iba a ser más fácil de hacerla, pero no fue así. Vamos a retirar todo el empapelado. Todos los cristales no se restauraron porque la Ecto 1 estaba en restauración cuando la compraron. Era una simple camioneta mortera y la convirtieron en un icono, en una leyenda de las películas y de los coches de acción. Ya parece una carroza fúnebre, se ve muy bien. El color negro me quedó impresionante. Vamos a armar un poquito, no lo vamos a armar por completo porque le tenemos que poner primer. Recordarán que el Ecto 1 en su estado original tenía como unos brochazos de primer, se veía medio extraño, no sé por qué. Así es que vamos a aplicarlo. Y para eso vamos a empapelar, vamos a ponerle un poquito de papel y de esta cinta para delinear.
Aquí ya tengo listo nuestra carroza fúnebre. Vamos a ponerle un poquito de primer donde quedaron los huecos y después lo vamos a difuminar. Creo que no era necesario empapelarlo, creo que lo pude haber hecho con un aerógrafo y con el pulso, pero no me quise arriesgar. Vamos a quitar todo el papel que le pusimos y después vamos a detallar con nuestro aerógrafo. Estas partes quedaron muy perfectas, no deben de quedar así, deben de quedar imperfectas, así es que con el aerógrafo me voy a ayudar y voy a dejarle imperfecciones. Ya quedó listo, vean qué belleza, también le pusimos transparente mate en algunas partes, un poco de transparente brillante en otras y creamos un efecto espectacular, se ve increíble. Obviamente puse primero el transparente brillante y después lo maté, eso creó un tono de negro diferente. Este coche tiene 3 tonalidades de negro distinto. Algo que no puede faltar en una carroza fúnebre son las cortinas. Esta Ecto 1 lleva cortinas en las ventanas, así es que vamos a realizarlas. Si ustedes no vieron el mundo de cositas, es muy fácil. Únicamente cortamos una camisa, le pusimos un poquito de silicón y listo, vamos a colocarlas. Realmente es muy sencillo, no lleva gran ciencia. Y ahora sí vamos a proceder al armado. Se ve increíble, me encantó cómo quedó. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme aquí en los comentarios si les está gustando esta restauración. Yo les voy a dejar aquí la Ecto 1 en su estado original y este sería el antes y ahora el después. Vean qué belleza, qué chulada de Ecto 1. Yo sé que no a todos les va a gustar esta Ecto, es algo diferente, es algo original que me pidieron. Realmente a mí me gustó mucho el resultado, se ve espectacular, se ve diferente, no cualquiera puede tener una Ecto 1 en su estado original, de hecho creo que no existe. Por favor, me gustaría mucho que me escribieran aquí en los comentarios si les gustó, si quieren ver más cosas así en esta escala, sería increíble. Me acaba de informar su dueño que va a pasar por ella en este momento, yo no me pude aguantar las ganas y le dije que ya estaba lista, así es que vamos a tener la oportunidad por primera vez de ver la video reacción del dueño. Me encantó cómo quedó la pintura, esto es lo que yo les comento, una buena restauración debe de quedar con la pintura muy tersa, muy suave, al tacto se siente muy bien. Vamos a ver qué opina su dueño de ella. Ahí está tu nave, ¿la quieres verla? Sí. Antes de que la abras, déjame te platico. Que no conocía la historia de la Ecto 1, me puse a ver hasta la película, o sea, para entenderle, ¿por qué? Porque me sacó un poco de una de las franjas que trae que son como grises. Yo siempre tuve la idea de que era una ambulancia antes de ser una pues, la Ecto 1 como tal. Pero según yo y según lo que entendí no era una ambulancia, ¿o sí? Es que bueno, originalmente el Cadillac Meteor, amigo, era un vehículo ya sea para carroza fúnebre, para ambulancia. Según yo es una carroza fúnebre. Sí, en la película como que lo compran obviamente usado, como una carroza fúnebre, le faltan miles de reparaciones, y obviamente por eso llega en ese estado, en ese color. Así como negro mate y con las franjas como grisecitas, como empastado, como que lo estuvieron reparando. Sí, quedó rara, porque siento que quedó rara, pero a mí me gustó mucho. ¿Ya la quieres ver? Ya, mi amigo. A ver, tú dónde está para... A ver, vamos a ver. No, la verdad es que vengo súper emocionado. No, pues quedó hermosa, amigo. No quedó rara, quedó realmente hermosa. Si quieres agarrarla de abajo, bueno, no está fresca ya, está completamente seca, pero todavía suda un poquito la pintura después de algún tiempo. No, es un auto en verdad hermoso. La verdad es que aquí pues se ve precisamente lo que tú me platicas, amigo, todos los detalles, pero ahora sí en real. Tiene 3 colores. Si te fijas, aquí tiene el primer, el negro mate y todavía tiene un como negro más fino. Sí. Pero con el tiempo lo vas a apreciar. Más, sí, es correcto. No, está hermoso. Se va a ver una bien bonito la muerterita de ese tamaño. Esto es un tesoro que queda ahí, pues gracias a tu apoyo. No, de que amigo, ese tipo de tema proyecto y la única.
Bueno, familia, yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor regálenme un like. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que ya se viene el nuevo sorteo del canal, donde vamos a regalar un Super Treasure Hunt y también vamos a regalar una colección completa de Pop Culture. Se va a poner increíble. Recuerden que es importante suscribirse, compartir los videos y llegando a los 100,000 suscriptores se viene el sorteo. Estén pendientes del canal. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México. No olviden comentar qué opinan de esta Ecto 1. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.